Hoy es un día triste para Teleca y para La Tuerca. Hemos dejado de emitir en TDT porque no tenemos los 4.000 euros que cuesta al mes. Si la democracia es poder elegir, en la televisión digital terrestre ha dejado de haber democracia. Pero esto tiene arreglo. Depende de la gente que veis el programa y de las organizaciones sociales y políticas que se identifican con esta cadena. Nos bastan 400 personas más dispuestas a pagar 60 euros al año asociándose a Teleca. En sosteleca.es, a ver si aparece por aquí debajo, tenéis toda la información para asociaros. Este programa tiene más de 2.000 seguidores en Facebook. Nuestros vídeos en YouTube tienen una media de más de 2.000 visitas por mes. Algunos superan las 30.000 visitas. No creo que estemos pidiendo la luna. Queremos seguir peleando con el enemigo y no nos importa que el árbitro esté comprado y que salgamos al campo con menos jugadores. Lo voy a decir claro. Para jugar la segunda parte del partido necesitamos que os gastéis 60 euros y para eso necesitamos también que las organizaciones de izquierdas entiendan y asuman que esta es su cadena y que una cadena cuesta. Pero bueno, ya veis que incluso replegados a Internet, aquí seguimos dispuestos a continuar nuestro trabajo de francotiradores. Hoy vamos a discutir sobre el 15M y la izquierda. Pero antes de presentaros a los invitados que nos acompañan esta noche, queremos que veáis el vídeo de zapping que han preparado nuestros compañeros. Adelante vídeo, por favor. Es que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de 1 centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón, los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. También pues tenemos nuestras chances, como se decía antes, nuestras pequeñas oportunidades. Pues la vida o Dios me dio una oportunidad extraordinaria de conocer a María Cárcava, con la que me casaré en apenas unos días. Eres mi John Wayne. Y tú mi Maureen O'Hara. En fin, pobre mujer, nosotros de momento vamos a seguir sin casarnos con nadie. Hoy nos acompañan 3 de los tertulianos habituales de este programa y un cuarto que se estrena. A mi izquierda, en primer lugar, Juan Carlos Monedero. Bienvenido una vez más a La Tuerca, Juan Carlos. Soy uno de los 400, así que solo necesitamos 399. La cosa cada vez va mejor. Junto a él se estrena en La Tuerca esta semana Raúl Sánchez Cedillo, miembro de la Universidad Nómada. Muchísimas gracias por venir a La Tuerca, Raúl. ¿Qué tal, Pablo? A mi derecha, otra de nuestras analistas habituales, Marga Ferré, miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Bienvenida, Marga. Gracias, Pablo. Y por último, nada más y nada menos que el número 1 por Madrid de la candidatura de Izquierda Anticapitalista al Congreso, Miguel Urbán. Un honor contar con tu presencia una vez más aquí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y como decía Juan Carlos, aunque sea un precario, ya me he liado con otros 2 precarios y tenemos un nuevo socio a 3 bandas para Teleca. 396. Y vamos bajando. Bueno, voy a abrir fuerte el debate. Una pregunta que ocasiona muchos quebraderos de cabeza. Empiezo contigo, Marga. ¿El 15M es de izquierdas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que tampoco quisiera entrar en un debate nominalista de que ser de izquierdas o no ser de izquierda. Yo creo que es lo de menos dentro de un movimiento en el que millones de personas salen a la calle a manifestar un descontento o manifestar su rabia o manifestar sus opiniones, ¿no? Yo creo que la idea de denominarlo, encasillarlo, me parecería quizá lo menos importante a la hora de analizar un movimiento realmente estimulante, realmente grandioso. Yo creo que el sábado fue un gran día, yo me sentí muy bien y me dio igual que fueran gente de izquierdas o no, o cómo se autoidentifique la gente dentro del propio movimiento. A mí me gustaría pensar que sí, pero no soy yo quien tiene que calificarlos. Raúl.
Yo creo que ante todo el 15M es un movimiento que expresa o tiene la capacidad de expresar un nuevo poder constituyente y por lo tanto de redefinir las categorías de izquierda y derecha. Yo creo que si el 15M se desarrolla redefinirá nuevas polaridades. En ese sentido, a mi modo de ver, la izquierda realmente existente está por detrás, por así decirlo, de la capacidad del 15M de definir. Y la izquierda realmente existente puede, por así decirlo, seguir siendo izquierda si es capaz de, por así decirlo, entrar en crisis radical a partir de los términos que plantea el 15M. Miguel, ¿hemos entrado en crisis? ¿Ha entrado en crisis la izquierda? ¿No estaba en crisis antes? Yo creo que sería la que tendríamos que plantar, ¿no? Sí. Yo creo que lleva mucho tiempo en crisis, ¿no? O sea, que no creo que tampoco haya sido el 15M lo que haya definido lo que podríamos llamar una crisis de identidad fuerte dentro de la izquierda, ¿no? Pero bueno, yo sobre la pregunta que hacías, Pablo, si tendríamos que catalogar el movimiento 15M como de izquierdas o derechas, yo no entraría en esos parámetros, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho anteriormente. Yo creo que el movimiento se define y se tiene que definir por sus actos. Y yo creo que los actos están definiendo al 15M. Cuando se pide, por ejemplo, no vamos a aguantar ningún recorte más, cuando se habla de la banca, cuando se habla del sistema político, yo creo que el movimiento se está definiendo y además en los actos que está haciendo, no solo lo del 15O, sino cuando está paralizando desahucios a gente que la quieren echar los bancos de su casa, yo creo que se está definiendo. No le pongamos etiquetas, que de momento va muy bien así. Juan Carlos. Decía ayer Obama que los indignados que están ocupando Wall Street son como el Tea Party, lo cual es muy fuerte. Pero algo de verdad tiene en esa afirmación, porque cuando creo que Obama dice eso, lo que está planteando es que la crisis del modelo capitalista genera respuestas que a veces nos recuerdan a los años 30. Yo creo que sí que es verdad que el Tea Party es una respuesta a la crisis del capitalismo y la amenaza que genera, que apuesta claramente por reforzar a los vencedores, reforzar a las clases más pudientes, reforzar a Wall Street, pero enfrente lo que debería haber es un partido pues de extrema izquierda tradicional que defendiera también de una manera radical y extrema los intereses de los trabajadores. En cambio el 15M es otra cosa, o los indignados son otra cosa. Por tanto, yo creo que lo que está haciendo el 15M es reinventando la izquierda. Pero es verdad que nos faltaría algo para clarificar qué está pasando ahí si lo quisiéramos encuadrar en las categorías tradicionales de derecha e izquierdas. Porque si realmente fueran de izquierdas, hay una pregunta abierta que yo creo que Miguel y Marga nos tendrían que responder, es ¿por qué si son de izquierdas no votan a los partidos de izquierdas? La hegemonía cultural existe, no te lo voy a contar a ti, que has escrito libros sobre ello, aunque en fin, lo sabes tú mejor que yo. A mí no me gustaría, es decir, para cerrar un poco también el tema, ¿no? Estoy de acuerdo, es decir, no catalogamos el 15M sobre izquierda o derecha, pero hombre, tampoco hay que irse a la otra parte de decir, no, son de izquierda o de derecha, o esas categorías políticas ya no existen, pues sí existen. Sí existen. Yo no sé si de izquierda el 15M, lo que tengo claro es que no de derecha. Y lo que sí creo que, igual que lo dice Monedero, que sabe mucho de texto, mucho más que yo, es quizá volver al origen de la definición de esas palabras, ¿no? Creo que el origen era, a la derecha era el clero y la nobleza, ¿no? Y a la izquierda el pueblo, ¿no? Y si realmente es el origen de esas dos palabras, a mí me parece que inclusive nos ayuda a volver al origen y el concepto de arriba y abajo, ¿no? Que decían también gente del 15M, ¿no? No es una lucha, es una lucha de los de abajo contra los de arriba. Y hombre, yo no sé si eran de izquierda o de derecha, yo creo que no son. Y la derecha en España está muy definida, está muy clarito, sabemos lo que es, y yo creo que tampoco significa diluir todas las categorías políticas un movimiento como este, lo creo de verdad. El problema es que la derecha sí que sabe lo que es. Joder, que sí lo sabes. O sea, yo creo que ahí no hay ninguna duda. O sea, si tuviéramos que hablar de esto, yo creo que no habría duda. Yo, por ejemplo, Juan Carlos ha citado el Tea Party. Es una pena que no haya podido venir Amador, porque en Acuarela sacaron un libro muy interesante de lo que podrían ser los inicios del Tea Party, que se llama ¿Qué pasa con Kansas?, ¿no? Que yo creo que es un magnífico libro para entender además los movimientos políticos de derechas, ¿no? Y ultrarreligiosos en Estados Unidos, que si lo comparamos, por ejemplo, con el Estado español, podríamos ver perfectamente cómo la extrema derecha y la derecha mediática que ocupa la TDT en Madrid, cómo se organiza, cómo genera identidad y cómo al final construye un sujeto, ¿no? Yo creo que el problema es que la izquierda no construye a día de hoy un sujeto viable o factible. El 15M está construyendo un sujeto, entonces habría que debatir sobre el sujeto político que está construyendo el 15M, sobre lo que se está construyendo y también, sobre todo, y eso yo creo que es muy importante y yo creo que puede interesar más al debate, una cuestión de los inicios del 15M que a mí me pareció maravilloso, que es la masividad de la participación política que había, ¿no?
esa necesidad de hablar, esa necesidad de participar, esa necesidad de organizarse en lo micro y en lo macro, o sea, tanto en las asambleas de barrio, ¿no?, como hasta organizar una movilización internacional, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos viendo también una reducción o una merma, en cierta manera, de participación en las asambleas, ¿no? Como una asamblea de Arganzuela pasa de 1.200 personas en una primera asamblea a 60 previo al 15, ¿no?, por poner un ejemplo. Yo creo que eso también nos tendría que ayudar, porque a veces yo creo que cuando intentamos encajar las cosas, la gente no se siente encuadrada y no ve el espacio de participación. Yo creo que eso sería una cuestión también aquí a tocar y que me interesaría o me parecería más proteico, por lo menos, que hablar simplemente sobre si es de izquierdas o no, ¿no? Que yo, para mí, lo es en los actos que hace. Yo creo que sí, vamos, que personalmente pienso que es bastante de izquierdas, porque no hay más que ver la situación del PSOE y que tal vez de Izquierda Unida en las próximas elecciones para ver si son de izquierdas o no. Es obviamente que sociológicamente o demoscópicamente son de izquierdas, en su gran mayoría. Pero yo creo que lo fundamental del 15M es que realmente ha puesto en tela de juicio la separación entre poder constituido y poder constituyente a partir de las capacidades si queréis, de la sociedad red. Es decir, las capacidades de autogobierno de una sociedad que coopera en red prácticamente en todos sus actos. En la medida en que la izquierda, tanto extrema como socialdemócrata, como comunista, no ha roto con ese paradigma de representantes y representados por, en fin, un montón de razones, tanto de realismo histórico, dialéctico, como queramos llamar, o sencillamente de adaptación a la situación existente, cuando hablo de una crisis, hablo de una crisis tan importante como la que supuso la transición democrática. Es decir, es una banalidad decir que el 15M inaugura la verdadera transición democrática, ¿no?, la verdadera ruptura. O da por finalizada la transición de la última, ¿no? Sí, sin duda, pero quiero decir, esa ruptura que se anhelaba... anhelaba... No solo el 15M, o sea, lo que ha pasado en agosto y lo hemos visto luego en septiembre con la modificación de la sacrosanta Constitución española, un cierre en ese sentido de régimen. A mí me interesa lo del proceso constituyente, ¿no? Raúl, yo creo que sí que a lo mejor hay mucha gente que no está familiarizada con esas cuestiones y yo creo que sí abordarlo un poco, ¿sabes? O sea, ¿qué nos estamos refiriendo con que el 15M pueda abrir un proceso constituyente? ¿Y un proceso constituyente hacia dónde, no? Yo creo que sería interesante también que se pudiera abordar esto y tocarlo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Porque si no, yo creo que al final nos quedamos en palabras vacías que nos podemos lanzar desde aquí hasta allá, pero ver qué es eso, ¿no? ¿Sabes? Pues y sobre todo, el 15M tiene un proceso, o sea, tiene una vocación de proceso constituyente. Pues yo no lo sé, tengo pero tan claro. Déjame decirte una anécdota un poco tonta, porque está hablando con una periodista del País, que me perdonará si me ve, que la tengo mucho cariño, pero cuando hablamos de idea de proceso constituyente, pero me preguntaba, ¿pero eso qué es? Eso es que entonces, después de las elecciones, los diputados tienen que hacer una nueva constitución, pero entonces los del PP y los del PSOE se hacía un lío, ¿no? Claro. Y yo hablaba, no, proceso constituyente desde abajo. No entendía un proceso constituyente desde abajo, sino solo desde las Cortes. Y si es una periodista del País, me parece que, estoy de acuerdo con Miguel, hablar un poco al clarificar de lo que estamos hablando. Yo creo que vamos muy lejos si hablamos de que el 15M inaugura un proceso constituyente. Por eso tampoco yo no lo tengo movimiento claro, más voluntad de la que tiene, ¿no? Claro, dejadme traer un argumento. La semana pasada tuvimos a un representante del Partido Popular, un tipo joven que decía una cosa que era verdad, es decir, como de alguna manera reconocía qué argumentos tan inteligentes ponéis encima de la mesa, pero nosotros tenemos 10 millones de votos y vosotros quién narices. Y tienes razón. Entonces, o sea, tenemos probablemente el movimiento social más importante desde la transición política. Si lo comparamos con las movilizaciones contra la guerra, es cualitativa y cuantitativamente más importante en este país. Si lo comparamos con el movimiento global, seguramente cualitativa y cuantitativamente más importante. Pensamos en las manifestaciones del 86, las de los estudiantes y las manifestaciones contra la OTAN. Es más similar, Pablo. Yo creo que más es más similar, pero en cualquier eso. caso, la diferencia de esos contextos es que ahora da la impresión de que podemos encontrarnos con un Partido Popular que tenga el 45% de los votos cuando la gente está movilizándose en la calle con demandas con las que nosotros nos identificamos. ¿Cuál es la respuesta política o cuál es el argumento político que sirve para trazar estrategias por parte de la izquierda? Es a donde quería llegar. Mirad, yo creo que el hecho más rupturista con la transición es cuando echamos al gobierno del Partido Popular por mentir. Yo creo que ese es el punto de inflexión. De repente nos han dicho que ha sido
ETA y no Al-Qaeda, y la gente dice queremos la verdad antes de votar, se verifica que han mentido y los echamos. Yo creo que ese es un punto de inflexión, ¿no? Pero como todas las transformaciones sigue habiendo un peso fuerte del pasado. Yo creo que el 15M marca una diferencia radical con la última vez que hubo movilización o acción colectiva en el mundo europeo, que es el mayo del 68. Yo creo que el mayo del 68 fue un movimiento que reivindicaba la libertad. Creo que era un movimiento que planteaba una lucha contra el autoritarismo, mayor libertad sexual, mientras que ahora, tanto el 15M como los movimientos de la primavera árabe y los movimientos que estamos viendo en otros lugares, creo que el eje central es la lucha contra la desigualdad. Y esto genera diferencias. Es decir, cuando un tipo entra y se lleva una televisión de plasma, yo creo que está planteando una cosa correcta desde su perspectiva. Es que yo quiero un televisor de plasma. Hay gente que desearía que hubiera robado un bote de fabada litoral, ¿no? Pero no, se ha robado la televisión de plasma porque el tipo cree que tiene derecho a esa televisión de plasma. Entonces, el enfado es por la desigualdad. Hay un tipo aquí que dice, es que es intolerable que un banquero cobre una prima con dinero de todos mientras que yo estoy en el paro. Y eso no es ni de derechas ni de izquierdas. La izquierda tradicional salta y dice, ¿cómo que eso no es de izquierdas? Eso es de izquierdas. Y yo pienso, entiendo lo que está diciendo este tipo, porque ese tipo está diciendo, en mi modelo de sociedad no puede haber estas desigualdades. Es como si dijéramos que la pederastia no es ni de derechas ni de izquierdas, porque no puede haber un partido por la pederastia, sino que en nuestro modelo social eso ya no entra, ¿no? Entonces, esta gente que está protestando está interiorizando cosas que son diferentes y que no siempre las terminamos de entender. Entonces, hay una reclamación de igualdad que no implica, fijaos, la superación del modelo que pretendería la izquierda, y eso nos descoloca. ¿Qué es lo que sí que tiene claro? Y por eso afirmáis que no es claramente de derechas, porque en un escenario donde la derecha tiene toda la pinta de ganar, lo que no quieren es que nada se mueva. Y por eso va a salir Aznar diciendo, este es un movimiento radical, extremista, y dice, no vaya a ser que me ocurra como en 2004, que lo tenía todo para ganar y de repente la calle se me calienta, metemos la pata y lo que estaba escrito falla. Puede pasar como el mayo 68, que luego ganó De Gaulle las elecciones por mayoría absoluta. Me dicen de realización que tenemos que pasar a vídeo. Supongo que todos estuvisteis en la manifestación del sábado. La Tuerca también estuvo, representada por su nueva reportera, la irreverente Paula Jiménez. Vamos a ver qué encontró Paula en la manifestación. Adelante, vídeo, por favor. Hola, buenas tardes. Hoy es 15 de octubre, día de movilización global, y estamos aquí en el tren de camino a Madrid en la manifestación. Y bueno, vamos a ver qué se cuece por aquí. ¿Crees que está cambiando algo el movimiento 15M? Pues sí, yo creo que se está reactivando y además ha dado un salto a nivel mundial para poner en jaque por fin a la globalización del capital, ¿no? Frente a la globalización de las personas, que es lo que queremos la gente, vaya. Muy bien, pues nada, estamos llegando ya a Madrid, así que nada, vamos para la manifestación. ¿Qué opináis sobre la manifestación? Creo que lo primero que tienen que hacer ellos es respetar la democracia y luego ya hablamos. Yo estoy indignado con el gobierno, estoy indignado con la situación, con los bancos, con todo, pero también estoy indignado con los indignados. De esta situación salimos trabajando y yo no veo mucha cara de trabajo por aquí. El que está trabajando, en lugar de leer el periódico encima de su mesa, que trabaje de verdad. El otro, que en lugar de salir en punto, que salga 10 minutos después. Todo el mundo, que coopere todo el mundo. ¿Con qué objetivo has venido tú a la manifestación? Bueno, he venido porque me han dicho que regalaban hamburguesas del McDonald's y para ver si luego eso termina en un botellón o algo así, lo típico. Hace unos años los estudiantes todavía tenían cierta esperanza para conseguir un puesto de trabajo digno y más o menos remunerado, pero hoy en día eso es impensable. Pues es luchar un poco por unas condiciones de vida más razonables para mis hijos, para que tengan un futuro como el que esperábamos tener nosotros, de bienestar social, de una escuela pública de calidad, una sanidad pública de calidad. Me ha parecido particularmente interesante lo que decía la pareja de seguidores de Intereconomía. Me chivaba una propuesta de pregunta, Juan Carlos, que me ha gustado. Después veremos la segunda parte del reportaje
de Paula, que es muy interesante. ¿Cómo es posible que las encuestas digan que el 80% de los ciudadanos están a favor del 15M y que, sin embargo, las encuestas electorales digan que va a ganar el Partido Popular? ¿Cómo se explica eso? Como me has hecho la pregunta tú, Juan Carlos, tienes que empezar. Pero eso te lo he hecho, para contestarla. Me alegro de que me hagas esa pregunta, Pablo, porque... No, el otro día en una cosa que organizaba la Universidad Nómada en la Tabacalera con Michael Hart y Tony Negri, él planteaba que yo creo que hay una enorme pared con una grieta, ¿no? Entonces, tan erróneo es no ver la grieta como no ver la pared, ¿no? Y es verdad que en España, bueno, pues tenemos 5 millones de desempleados, pero también es cierto que todavía hay una enorme cobertura de desempleo y que no es cierto el final del manifiesto comunista donde los obreros no tenían nada más que perder que sus cadenas, ahora tienen que perder igual la cadena de televisión y más cosas. Entonces, el sujeto de la transformación no está claro. Y más aún cuando, como decía antes, sí es cierto que la búsqueda es una búsqueda del fin de la desigualdad, falta ese elemento de cuestionamiento del modelo que podría tener el sujeto revolucionario clase obrera o que podría tener la primacía, por ejemplo, de una crítica ecologista al modelo de consumo. Yo creo que la gente va a votar por cierta rutina. Cuando uno mira encuestas del CIS, uno encuentra, por ejemplo, que si le preguntas qué opinas de los políticos, la gente dice son unos sinvergüenzas, pero le preguntas qué opinas del Parlamento y la gente tiene una mejor opinión del Parlamento que de otras instituciones. Y esa contradicción se explica porque hay un inconsciente que plantea que elecciones, Parlamento, forman parte de un logro democrático al cual tú vas con cierta rutina, pero que esa rutina está siendo ya acompañada en paralelo por una desafección. Esto lo que nos sitúa es que yo creo que va a seguir reproduciéndose el modelo de elecciones, pero en cuanto haya un punto de bifurcación, eso se puede resquebrajar como el hielo y no sabemos a dónde puede llegar. Es decir, si en Túnez basta que un tipo se prenda a fuego porque le han roto su tarantín con las verduras que está intentando vender para solventar su vida y eso genera esa ruptura del hielo que hunde la dictadura tunecina, aquí, pese a esa rutina, yo sigo pensando que el 15M lo que ha venido es a romper la autorización política. Es un poco también lo que planteaba, Raúl, es decir, yo creo que tú puedes ganar elecciones, pero eso ya no implica que estés autorizado políticamente. Y algo que hemos visto en América Latina es que tú puedes ganar elecciones, pero te pueden tumbar el gobierno al día siguiente, creo que está en la agenda. Y más aún, fijaos, y más aún cuando gane el PP, porque es lo que necesita este país para darse cuenta de que gobierne el PSOE o gobierne el PP, las políticas son profundamente similares. Supongo que has empezado a hablar de lo que a mí me gustaría también hablar y tener relación con esto, y es que vamos a una fractura social en España con 10 millones de pobres. Quiero decir, ¿qué diferencia había con otras movilizaciones? Con la crisis económica, 5 millones de parados, 10 millones de pobres, casi 70.000 desahucios cada día. Que decir, vamos a ver, estamos hablando de una situación realmente dramática, con unos salarios y unos salarios de pena, y unos futuros para los jóvenes terribles. Yo creo que, no lo sé, yo insisto, yo de esto no soy una estudiosa, pero lo que sí sé es que la toma de conciencia no es un elemento mágico, ni ocurre en 3 meses, ¿no? Es decir, ni echar de menos procesos sujetos revolucionarios, como te decía, sujetos políticos que fueron activamente sujetos de cambio, que tampoco supongo que lo harían en varios meses. Y yo creo que el 15M, del 15 de mayo al 15 de octubre, son pocos meses y el avance ha sido increíble en la sociedad española que teníamos, por lo menos, o que yo la veía hace 4 o 5 años. Yo ya soy vieja en esto, como Juan Carlos, quiero decir, que estuvo militando conmigo en los 90 y aquí era un desierto. Nos juntábamos 4 para pedir algo y aquí era, ¿te acuerdas? ¿No? Decía, habían ganado, que no había alternativa. O sea, era terrible la posibilidad de un pensamiento crítico. Yo creo firmemente en que toda lucha social es política y que toda lucha política es social. Es decir, la categorización de la lucha política a lo social, y eso yo milito en un partido que para eso parece que lo tiene muy claro, pero que creo de verdad que hay que analizar las cosas, como tú decías, Raúl, de una manera un poco más dialéctica, ¿no? Y no pedirle al movimiento más de lo que tiene ni la autodefinición que tiene. Creo que cometeríamos un error, lo cometeré yo sin duda, la primera, a la hora de decir, el movimiento es de izquierda o no es de izquierda, es un sujeto político o no es un sujeto político. Bueno, una cosa es que lo sea, otra cosa es que sea consciente de ello. Quiere decir que es un sujeto político, sin duda, sin duda. Pero electoralmente ha cambiado la agenda política de este país. Perjudica a la izquierda, ¿eh? No estoy diciendo eso, te estoy diciendo solamente que es un movimiento que ha cambiado la agenda política de este país. O sea, al PP y al PSOE le encantaría hablar de ETA, de otras cosas que no tengan que ver con la realidad, y estos señores han puesto encima de la mesa la agenda política real. Y eso es ser un sujeto político activo. De ahí, a dónde vaya, pues vamos a ver. 15M es un movimiento que ahora mismo es un paradigma a nivel global. Las referencias son constantes, tanto en Occupy Wall Street como en Italia, digamos por defecto, la manifestación del otro día. Y yo creo que porque expresa de manera radical, con los antecedentes que señalaba
Juan Carlos del 13 de marzo del 2004, la potencia de la inteligencia colectiva. Entonces, a mi modo de ver, cualquier núcleo del 15M es infinitamente más inteligente que cualquier partido con comité central. ¿Y por qué? Explícalo, me encantará conocer tu opinión. No, bueno, pienso, no es demasiado largo para explicar. La inteligencia colectiva en red es absolutamente más precisa, más capaz de autorregularse y más inteligente que una serie de personas que se reúnen periódicamente para discutir prácticamente sin ese flujo de red en el que nos bañamos cotidianamente, ¿no? Yo creo que bueno, la red es un paradigma político y, a mi modo de ver, el 15M se basa en sus distintas articulaciones, tanto asambleas, pero también la dinámica de red que lo hizo emerger, en algo que yo creo que es un paradigma nuevo, y por eso digo que es constituyente respecto a las formas de la autoridad política, de la relación entre representantes y representados, de la formación de una línea política, de la forma de la pluralidad dentro de un conjunto político, que es lo que yo llamo un sistema red. Un sistema red es capaz de autogobernarse, obviamente de manera crítica, de manera siempre inestable, pero es capaz, por así decirlo, de aprender sobre sus propios errores, como un sistema cibernético, en la medida en que sigue vivo, en la medida en que sigue unido, en la medida en que los distintos elementos de información, dentro de un proceso, que podemos llamar un proceso recursivo, ¿no?, de volver sobre lo mismo, como en las asambleas de Sol, volver, y siempre sale algo. Y curiosamente, el efecto de ese tipo de sistema, más la pasión política, que no podemos olvidar en el 15M, hace que se llegue a buenas decisiones. El 15M fue una buena decisión, el 15O lo ha sido. La decisión de salir de Sol, pese a toda pero al final... Eso no, o sea, costó... Al final se salió, sí, quiero decir, el problema obviamente es que no es un sistema perfecto, y obviamente frente a una coyuntura tan endiablada y tan terrible como la que vivimos, pues francamente no cabe ser muy optimistas. Pero a mi modo de ver, eso es, y termino, es fundamental porque obliga al 15M y a todas nosotras, en el sentido en que estamos de una manera u otra, a tener conciencia de ese salto. Es decir, estamos en un momento, a mi modo de ver, más importante aún por la coyuntura global, es decir, ya no somos ese país atrasado del sistema atlántico que tenía y que estaba todo el pescado vendido, ¿no?, sino que estamos precisamente en la crisis del orden imperial, en la crisis del euro y la Unión Europea, en una situación que obviamente remite a lo peor de los años 30, y no hay más remedio que avanzar en esa innovación, en ese poder constituyente. A mí me parece que sí que somos un país de la periferia, lo ha demostrado con la base de ruta, que no pregunta a nadie, cambia la Constitución de Bruselas, aquí no hay gobierno, no pinta nada. La sociedad no es periférica. Pero 15 menos toda la sociedad, que por eso gana el Partido Popular con 15 millones de votos. Tampoco vamos a, decir de un movimiento la totalidad de la sociedad. Te veo muy derrotista, Marga, por favor. Perdón, iba a decir 10. 15 millones de votos, por Dios. Lo siento, ha sido la pesadilla. Luego no sé si... Creo, en el otro programa que estuve, el del PSOE, me llamó pesimista. A ti yo no sé cómo te hubiera llamado. Ha sido un lapsus. O sea, realmente, claro, 15 millones de votos. Pero 10 pueden sacar. El tema es contraponer. No podemos caer en contraponer movimiento y movilizaciones, porque eso es lo que quiere la derecha, a número de votos en una urna. Exacto. O sea, yo no quiero entrar en esa lógica. Yo no creo que porque una izquierda, o que se autodenomine izquierda, saque menos votos que el Partido Popular, eso significa que el 15M... Claro, que la sociedad está derechizada, que el 15M no sirve para nada, y al final entramos en la lógica de Esperanza Aguirre de, vale, vosotros sois 100.000 o 200.000 en la calle, yo tengo 10 millones de votos. Yo no entraría en eso. ¿Quieres que termine, Pablo? Termina, que es que me estoy animando yo. Yo no estoy de acuerdo con Pablo, con Raúl. Raúl, dejadme que os haga una pregunta, yo creo que os va a gustar. Termina, Miguel, y hago mi pregunta. Bueno, o sea, yo creo que hay algunas cosas que yo no termino de ver. O sea, yo no termino de ver ni la situación magnífica que plantea Juan Carlos, en donde la derecha pueda ganar elecciones y nosotros tumbar gobiernos, ojalá, y espero que nos preparemos para ello, pero de momento no me veo en esa coyuntura y no veo al 15M en esa coyuntura. Segundo, el tema del sujeto político. El problema es que para ser sujeto político te tienes que reconocer como sujeto. O sea, yo creo que es una cuestión fundamental para poder convertirte en un sujeto político, ¿no? Y el tema de la red, ¿no? O sea, yo creo que... Y también
Raúl, el tema de si los comités centrales o ese tipo de cuestiones. Yo no entraría en ese tipo de cuestiones. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí lo importante es cómo se participa. No ninguna de las cosas polémicas. ¿Cómo se participa en el movimiento? ¿Cómo se reconoce al propio movimiento? ¿Cómo se comprende que el movimiento no se puede representar, no se puede cooptar y aún menos, y yo creo que es muy importante, no se puede liderar? En el movimiento se participa y se acompaña procesos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es una de las lecturas que la izquierda organizada en forma partido tiene que comprender y tiene que actuar en consecuencia. Yo creo que eso sí es importante, ¿no? Os hago una pregunta. En este programa normalmente tenemos dos tipos de debates. Los debates más de confrontación, cuando traemos a gente del PSOE y del PP, y los debates entre compañeros. Este es un debate entre compañeros, entonces yo creo que tenemos que coger el toro por los cuernos en algunas cuestiones. Está claro que el 15O es un actor político fundamental. Ha puesto patas arriba el sistema político español, ha abierto la discusión sobre la existencia de un proceso constituyente. Es la leche. Yo creo también que los dispositivos organizativos para acumular poder dependen de las transformaciones sociales. Creo que la dirección política en red efectivamente aporta más inteligencia que, digamos, modelos mucho más jerárquicos. Ahora bien, y esta es la pregunta, hay que tener una apuesta política para conquistar el poder político. El poder ha podido cambiar de sitio, el poder se puede organizar de otra manera, pero es el momento de pasar de la fase movimiento a la fase. ¿Dónde está el poder? ¿Y cómo vamos a ir a coger el poder? ¿Lo vamos a ir a coger por la vía electoral? ¿Lo vamos a coger por la vía insurreccional? Si ya ni la izquierda radical ve creíble el contexto insurreccional en una situación como este, ¿cómo está la cosa? Tenemos que construir una nueva institucionalidad alternativa, no se sabe muy bien de dónde. A esas preguntas hay que contestar. Pero yo creo que es decir, tampoco nos vamos a poner a repetir. Yo soy del Partido Comunista, lo digo para que, en fin, y miembro del Comité Federal, que es como el antiguo Comité Central. Yo creo firmemente, ¿cómo no voy a creer en la inteligencia colectiva? Por Dios, o sea, si no, no sería ni siquiera de izquierda, eso lo creo firmemente. Que la inteligencia colectivista. Porque yo creo además que al contra de lo que muchos creen, que los pobres saben gobernar y deben gobernar, ¿no? Y para eso está. Y por eso también, de una manera también, y me vas a permitir la tontería, ¿no? De una manera marxista también lo analizo de una manera muy dialéctica. O sea, yo creo que el movimiento, la clase, la gente, los trabajadores organizan la herramienta de lucha, de combate y de toma de poder que consideran necesaria en cada momento determinado, y en el momento en el que se organice una más útil en la que yo estoy, no te quepa ninguna duda de que será, porque el objetivo es lo que importa, no tanto la forma. A mí no me importa que sea en red o no. Es decir, comparto contigo que la red o internet o el tal favorece en este momento la forma en la que se organiza el 15M. Pero vamos, hace 100 años no había internet y también la gente se organizaba, quiero decir, y sigue importando mucho más el fondo que la forma. Es decir, dos grandes tendencias, la socialista y la anarquista, quiero decir. No me refiero a eso, me refiero a que la gente tiene problemas y se organiza porque está afectada por esos problemas. Pero Marga, es que me parece serio, es decir, lo que me parece serio es decir, me aburre profundamente el debate de la forma y me interesa muchísimo el debate del fondo, es decir, sí, yo como tú me imagino, pues yo tengo 2 hermanos en paro, uno con 46 años, mi madre tiene que trabajar con 68 y no se puede jubilar ni seguimos, es decir, eso es lo que hace a la gente moverse y no que me llamen por un SMS o por un email, es decir, son sus condiciones objetivas, lógicamente, condiciones de necesidad las que en determinado momento hacen moverse en este momento en España hoy. Yo no sé si siempre y que sea un paradigma histórico, pero en España hoy, ¿qué ese es el detonante? Vamos, no te me cabe la menor de las dudas. Y si alguien lo pone en duda, realmente tenemos problemas a la hora de analizar el movimiento. Seguro que habéis oído hablar de la dictadura del proletariado, es algo que opera en este programa. Lo que pasa es que quien encarna el proletariado es el realizador, que me dice por pinganillo, tenemos que pasar a vídeo, así que ha llegado el momento de caiga como caiga. Vamos a ver qué nos tiene preparado Camilo. Conectamos con Camilo, adelante. Bienvenidas y bienvenidos al Caiga como Caiga de esta semana. Les cuento que a propósito del tema del día de hoy en nuestro programa, vamos a introducir en nuestra sección a un personaje que no nos podía faltar. Se trata del expresidente del gobierno, José María Aznar, quien, frente a una entrevista del diario ecuatoriano El Universo, dio su opinión sobre el movimiento de los indignados. Pues bien, el periodista le preguntó: ¿califica de marginal al movimiento de los indignados? A lo cual el expresidente contestó: es extrema izquierda marginal antisistema. El periodista, un poco sorprendido, no es para menos. Le vuelve a preguntar: ¿llamar marginal al movimiento de los indignados no es descalificarlos? A lo cual el expresidente contesta: ¿por qué le da tanta importancia a algo que no lo tiene? Elevando el tono, según señala el periodista. Pues muy bien. En esta casa, esas declaraciones nos recuerdan al síndrome del Chihuahua.
Yo no sé si ustedes conozcan a esta raza de perritos de tamaño muy pequeñito y muy reducido, originarios de México, de quienes los veterinarios nos cuentan que padecen de un problema en cuanto a la medición de las proporciones, porque ellos se juran gigantescos. No es sino que vean a un Rottweiler o a un Pitbull para que se lancen a la lucha y empiecen a ladrar. Pues bien, aquí creemos que el expresidente Aznar padece de este síndrome, no porque él tenga problemas de proporción en cuanto a su tamaño, aunque bueno, igual, sino porque él cree que pertenece a una élite que si bien es poderosa, porque miren cómo nos tienen, no es mayoritaria. Yo creo que la mayoría está entre esos que alzan su voz de protesta en manifestaciones como la del sábado pasado. Pero bueno, ahí no para la cosa, porque el expresidente del gobierno ha creado escuela frente a la descalificación del movimiento de los indignados. Pues estuvimos mirando en Twitter y nos encontramos con un gran consejo de buen corazón y de buena intención de un periodista de una escuela muy importante llamada Intereconomía. Enrique de Diego, de esa casa, dijo un consejo a los tuiteros y especialmente a los tuiteros indignados. Indignados, dementes ideológicos, si odiáis a los mercados no emitáis deuda para vuestros despilfarros estatistas. A trabajar, vagos tardocomunistas. A trabajar. Me decía Raúl, parece que estamos hablando del 15 y del 15M como si fuera una realidad específicamente estatal, pero es verdad que tiene una dimensión que atraviesa las fronteras del Estado español e incluso las fronteras de Europa. Concretaría la pregunta de la siguiente forma, yendo con América Latina, que es una región que siempre es de mucho interés para este programa. ¿Tienen las experiencias latinoamericanas algo que enseñar al 15M? Sí, yo quiero... Contestad alguna vez alguna pregunta de las que os hago. Fíjate, por favor. Pero para llegar a eso hace falta una pequeña explicación. Mira, existe la clase obrera, tan evidente es que existe que si mañana todos los asalariados dejaran de ir a trabajar, se paralizaría el sistema. Pero la clase obrera no se la puede representar, como queda demostrado cada día por la multiplicidad de intentos todos fracasados. El mundo ya no es lineal, sino que el mundo se ha convertido en una realidad compleja, llena de bifurcaciones que la explicamos más por teorías del caos o por la biología que no por la física clásica. El Partido Comunista por eso ya no es un instrumento válido, por muy simpático que nos pueda parecer por lo heroico que ha sido, porque el Partido Comunista sigue siendo lineal y perteneciente a un mundo físico y está desbordado por ese mundo biológico. El 15M, en esa misma línea, ha sido más que un poder constituyente, ha sido un poder destituyente. Y ha sido un poder destituyente, es decir, porque ha sentado las bases de... Es que yo creo que ahora está en una tesitura de tener que dejar de ser un poder destituyente para pasar a ser un poder constituyente. Es decir, como poder destituyente, creo que ha tenido la inteligencia de no dotarse de los tres elementos que tradicionalmente te sirven para constituir algo, que son liderazgos, programas y estructuras. Y el 15M ha tenido una cosa muy plural, de liderazgos muy peculiares, a veces construidos artificialmente por los medios de comunicación, pero que han servido para convocar a la gente. Ha tenido un programa también abierto, muy construido en red, que ha hecho esa función, y unas estructuras también ricas, pero también muy variables, que hacían que una vez hubiera 1000 personas en una asamblea y otras veces 100. Yo creo que ese proceso destituyente, y ahí viene tu pregunta, si miramos qué pasó en América Latina, los procesos destituyentes, y hay un momento en donde tienen que empezar a rearticularse. Y en esa rearticulación yo creo que el 15M va a tener que demostrar todos sus ángulos. Y hay gente del 15M que va a ir hacia un sitio, gente del 15M que va a ir hacia otro, y su magia va a estar en si gente que vaya hacia un sitio va a ser capaz de luego desde ese sitio, por ejemplo, una formación política nueva, regresar a esa lógica del 15M. Y de repente, en vez de esos viajes de una única dirección, vamos a ser capaces de construir algo que tenga varias direcciones o direcciones de ida y vuelta. ¿Ha terminado el proceso destituyente? ¿Qué ha destituido? O sea, en el sentido de que vamos a tener unas elecciones, o sea, estábamos hablando antes, o sea, creemos, yo creo que sí que, y en esto estamos de acuerdo, que América Latina tiene un proceso de movilizaciones destituyentes fuertísima. O sea, el tema de Bolivia, el tema de Ecuador, con diferentes gobiernos cayendo en unas movilizaciones que lo que hablábamos antes, ¿no? Y tú mismo lo has dicho, con que si gana el Partido Popular podríamos estar en un escenario que ahí yo sí que hablaría de destituyente, justamente. O sea, porque podría tirar abajo un gobierno, ¿no? Yo lo pienso, si no, directamente me iría y dejaría de hacer nada. O sea, me entraría un nihilismo político en el cual no querría militar. Yo sí que creo
que se puede destituir. Sí que podemos entrar en un proceso destituyente. Yo creo que todavía no hemos terminado esa fase. Y estoy también de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que cuando consigamos acabar una fase destituyente que todavía no hemos tenido, tendremos que empezar a hablar de un proceso constituyente. Por eso es lo que también decía contigo Raúl, ¿no? O sea, que si estamos en un proceso constituyente, ¿hacia qué? ¿Cómo? Yo no lo he visto. O sea, a lo mejor es que soy un poco miope, ¿no? Y no me pongo siempre las gafas. Pero yo creo que es que todavía no hemos llegado a ese estadio. Ojalá estemos y ojalá lleguemos, ¿no? Pero una cosa. A mí hay una cosa que decía Marga y no he podido discutirlo antes, que también me parece muy importante, y entra a correlación de lo que estábamos hablando. Marga decía, la gente sale por la crisis y no por un email. Yo estoy en gran parte de acuerdo con lo que dices, pero ¿por qué no salía antes? O sea, esa es mi gran duda, ¿no? Las organizaciones de izquierda nos rompíamos, pegábamos carteles, hablábamos con la gente y no rompíamos en Madrid, 5 millones de habitantes, una barrera de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 o 5.000 personas a lo sumo. El 15O tuvimos más de 200.000 personas en la calle. Entonces, ¿qué ha pasado?